a realizarlo. Ya se está grabando. Ahí. Perfecto, sí, ya se está grabando. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, continuando con la teoría, finalizando cada cierto fragmento, voy a preguntar si tienen alguna duda. Por favor, durante la explicación, tomen nota y en el momento que diga para que hagan sus preguntas, ahí será el momento para responderlos, ¿sí? Ahí me lo hacen saber, ya sea por el chat o por audio. Dentro del ambiente quirúrgico, dentro de los ambientes quirúrgicos, digamos, una clínica o un hospital está distribuido por diferentes áreas. Nosotros básicamente nos basamos en el área quirúrgica, que viene a ser la sala de operaciones, por ejemplo, donde se realizan diversas actos operatorios o cirugías. Dentro de este ambiente, el más importante viene a ser el quirófano. ¿Qué viene a ser el quirófano? ¿Qué es? Es un lugar que está adecuado, desarrollado totalmente para realizar el acto operatorio, es decir, la actividad quirúrgica. ¿De qué manera? Respetando las normas de la técnica aséptica que las van a conocer el día de hoy, ¿sí? Ese centro quirúrgico, esos ambientes están distribuidos por áreas, como lo mencioné. La primera área es conocida muy coloquialmente como zona negra, que viene a ser el área no restringida o irrestricta. Luego tenemos el área o la zona gris, que viene a ser el área semi-restringida. Y por último tenemos el área restringida, que viene a ser la zona blanca. ¿En qué se diferencian cada una? Es que cada una tiene una norma que debemos cumplir y está adecuada para una función exclusivamente. En el caso del área de la zona negra o área no restringida, ¿qué nos dice? ¿Qué nos menciona? Que en esta área puede ingresar cualquier persona con ropa de calle, con cualquier uniforme, sea militar, sea enfermera, etc. Puede ingresar por esta área sin ninguna restricción, ¿sí? ¿Qué área conforma, qué zonas del hospital o de la clínica forman parte de esta área? Por ejemplo, el área administrativa, así como también la sala de espera de los familiares de los pacientes que están siendo llevados para el acto operatorio. En esta área también está o forma parte la zona de descanso o el estar médico, los servicios higiénicos, los armarios, los vestidores, así como también el almacenamiento de la vestimenta quirúrgica, que ya ha sido utilizada para el acto operatorio. Y de esa manera de ahí ya pasa por su proceso de descontaminación. Esta área, antes de pasar a la siguiente, esta área negra, nos permite también prepararnos para ingresar a la siguiente área. ¿Por qué? Porque para la siguiente área ya nos están diciendo cómo debemos ingresar. El área gris, la zona gris o el área semi-restringida ya nos está advirtiendo que tenemos que ingresar con estas medidas de bioseguridad. ¿Qué viene a ser? La vestimenta completa, el ambo quirúrgico, que viene a ser la chaqueta, el pantalón, las botas, la mascarilla y el gorro. Para ingresar a esta área, nosotros debemos de estar vestidos adecuadamente. Esta fotografía es una foto que se ha tomado de la misma área de cirugía de la Facultad de Odontología en Santa Anita. Podemos observar que en el piso, en el suelo, tenemos una línea amarilla. Esta línea amarilla divide la zona negra de la zona gris, que en este caso viene a ser el área semi-restringida. ¿Qué encontramos en esta área? El área de lavabos o los lavaderos, donde realizamos el lavado de manos quirúrgicos, la zona de secadores. ¿Qué más? Es la antesala al quirófano, donde el paciente espera para ser
atendido, o también la sala de recuperación después del acto operatorio. También tenemos una oficina de cirugía. ¿Por qué? Porque este es nuestro medio de comunicación con el medio externo, con las oficinas administrativas, para cualquier urgencia o necesidad que se tenga en ese momento. El área de procesamiento de material, ¿qué quiere decir? La zona de descontaminación. ¿Qué más tenemos? La sala de anestesia, donde van todos los equipos también de cuidados posanestésico. La sala de reanimación, se necesita una vestimenta adecuada para ello, así como también la sala de equipos y materiales auxiliares. Por ejemplo, no en todas las cirugías se necesita un microscopio electrónico. Entonces, esto tiene un lugar de almacenamiento y después se traslada al quirófano. Ustedes se preguntarán, ¿en esta área también forma parte el quirófano? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Hola? Tenemos 97 participantes. No, doctora, En el área área restringida, restringida. No, doctora. No, doctora. Bien, ok, perfecto, ya están despiertos, ya me di cuenta, muy bien. Entonces, el área del quirófano no forma parte dentro de la zona gris o semi-restringida. Pasamos al área restringida. ¿Por qué no forma parte del quirófano? Porque es un área aséptica, y esa es la palabra que tenemos que aprender al derecho y al revés esta semana. ¿Por qué? Porque es un área donde ya se maneja material estéril. El personal es estéril. No es al 100%. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener un medio de comunicación. ¿Y cuál es el medio de comunicación? ¿Cuál es el personal que no llega a ser estéril, pero que también se puede trasladar en esta área? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Los circulantes. Circulantes. Perfecto. El circulante o la circulante, la enfermera circulante. Muy bien. Ella viene a ser nuestro medio de comunicación. Si algo faltara, un poco más de suero se agrega. Faltan gases estériles. Muy bien. Ella nos va a ser nuestro medio de comunicación con la parte del área semi-restringida. En esta área, como ya lo mencioné, tenemos la sala de operaciones, que viene a ser el quirófano. También está toda el área de procesamiento de material estéril, donde se llega a esterilizar todas nuestras cajas de instrumental, vestimenta, etc. Así como también los corredores estériles, son donde se llega a almacenar después del procesamiento de la esterilización. ¿Sí? Espero que haya quedado claro estas tres áreas. Acá tenemos unas imágenes de la sala de operaciones. Nuestra mesa de operaciones del área de cirugía. Lamentablemente este ciclo lo vamos a ver virtualmente, pero tenemos muy buenas fotografías al respecto. Nuestra mesa de operaciones con todos los instrumentos que se requieren, riñonera, etc. Tenemos nuestra mesa de mayo con el soporte que viene a ser este material, y encima la bandeja, juntos forman la mesa de mayo. ¿Qué más tenemos? Mesas auxiliares, donde llevan las historias clínicas, entre otras cosas, también que contienen material estéril y material para desechar. Así como también la lámpara quirúrgica o la lámpara cialítica, que viene a ser la que nos ayuda a tener una excelente iluminación durante el acto operatorio. Muy bien, ya habiendo conocido al derecho y al revés lo que viene a ser nuestros ambientes quirúrgicos, pasamos directamente a lo que son nuestras normas y precauciones universales. Si bien es cierto, al inicio mencioné más que todo normas asépticas o técnica aséptica, precauciones universales es muy fundamental y va de la mano junto con las normas para poder mantener nuestra área aséptica, ¿sí? Para ello, quiero que ustedes conozcan unos términos muy particulares. La doctora, me parece, Erika, ha mencionado en las prácticas, los que han llevado el día lunes, el día de hoy,
el término asepsia, y yo lo acabo de repetir más ya de 10 veces, me parece. ¿Qué significa asepsia? Según lo que ustedes han podido entender, ¿qué llega a significar? ¿Quién me puede contestar? Sin contaminación. Sin contaminación. Como están de la mano con la teoría que he subido, me parece. Bueno, igual está bien su participación. Llega a ser sin, sepsia, microorganismos, contaminación. Entonces, es sin contaminar. Según la Real Academia Española, tiene su definición: conjunto de procedimientos científicos destinado a preservar de gérmenes infecciosos el organismo, aplicados principalmente a la esterilización del material quirúrgico. No solamente el material, sino a todo lo que conlleva el acto operatorio, ¿sí? Entonces, nuestro término adaptado viene a ser sin contaminar, libre de microorganismos. Eso es lo que tenemos que mantener. Si nosotros decimos la técnica aséptica nos ayuda a preservar el ambiente libre de microorganismos. Es lo que básicamente tienen que memorizar. Ahora, el término antisepsia. ¿Quién me puede decir? De los gérmenes. Tiene que ver de los Destruir microorganismos en tejidos vivos. Tejido vivo. Muy bien. Sí, tiene que ver lo que son los microorganismos, los gérmenes, tiene mucho que ver. Antisepsia, ¿qué quiere decir? Eliminación o disminución de microorganismos en cierta zona, como sus compañeras ya lo dijeron, en tejidos vivos, principalmente piel y mucosas. ¿Sí? También tiene la RAE su definición, que viene a ser igual: prevenir de padecimientos infecciosos destruyendo las bacterias que los causan. Pero más específicamente la antisepsia va relacionada a tejidos vivos. Otro término que tenemos que tenerlo presente. ¿Y desinfección qué viene a ser? ¿Es lo mismo que antisepsia? Libre de gérmenes en objetos. Eliminación. Perdón, la última persona me dijo, la primera me dijo objetos, la segunda. Eliminación de microorganismos. Eliminación de microorganismos. También la desinfección puede ser disminución o eliminación de microorganismos. Lo que lo diferencia de la antisepsia es lo que la primera compañera lo mencionó. Es en tejidos inertes, en objetos inertes. ¿Qué quiere decir? Sobre suelo, piso, mesa, etcétera. Eso es lo que debemos diferenciar. Cuando nosotros decimos nos vamos a desinfectar las manos, ¿ahí estamos aplicando correctamente el término? No, pero... No. Entonces es realizar la antisepsia de las manos. ¿Sí? Para que quede claro el término. Muchas veces hasta en la literatura científica, en los artículos científicos, como la mayoría de los artículos son traducidos al inglés, la traducción muchas veces nos menciona que es desinfección de manos, pero en verdad es por la traducción. El término correcto vendría a ser antisepsia de manos. Y el último, desinfección, ¿es lo mismo que esterilización? No, doctora, no es lo No, mismo. doctora, porque en la esterilización sí se puede eliminar las esporas. Correcto. Desinfección, como lo mencioné, no solamente no elimina totalmente, mejor dicho, sino disminuye, inhibe el crecimiento y elimina ciertos microorganismos en la desinfección. En la esterilización, lo que sucede es que se elimina completamente los microorganismos, incluyendo las esporas, como su compañera lo ha mencionado. Por eso acá justo menciona que la desinfección no elimina esporas. Puede inhibir crecimiento bacteriano, puede disminuir los microorganismos porque elimina ciertos microorganismos. En cambio, la esterilización destruye totalmente
las formas de vida. Perfecto. Entonces, como ya le dije, justo me adelanté a lo que iba a venir en mi diapositiva, desinfección de manos sabemos que no está bien dicho. ¿Sí? ¿Cómo sería correctamente? Antisepsia. Antisepsia de manos. Antisepsia de manos. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente parte, que aún seguimos en lo que es la técnica aséptica. Asepsia, para llegar a decir que nuestro ambiente es aséptico, tenemos que cumplir con ciertas actividades importantes que tienen que contribuir al ambiente aséptico. El primero y el más importante, mejor dicho, el primordial y el más conocido, porque todos son importantes, es el lavado de manos. Existen diferentes tipos de lavado de manos y una división también diferente, depende de cómo lo describamos y vamos a ver más adelante sobre él. Una limpieza rigurosa del ambiente. ¿Qué quiere decir? No solamente es pasar la escobita, sino también desinfectar los pisos, los suelos y mantener la limpieza sumamente rigurosa y estricta en todo el ambiente quirúrgico. La ventilación y los controles de temperatura. Aumentar la temperatura genera, obviamente, que nuestra temperatura corporal también se incremente y genere sudor, y ello, por ende, genere crecimiento bacteriano. Es por eso que la ventilación se debe controlar. Ningún quirófano tiene que estar a una temperatura de 40 grados ni 30 grados, ¿sí? La ventilación, ¿por qué controlarla? Corrientes de aire brusco genera que cualquier partícula, por mínima que sea, y que haya quedado en el piso, en el suelo, o en el piso, o en la mesa, pueda llegar hasta el sitio del acto operatorio de la cirugía donde se realiza la incisión y generar una complicación postoperatoria. La más común, frecuente, una infección del sitio de la herida. Doctora, mi pieza dental salió perfectamente, no tuve ningún problema al hacer la exodoncia, pero mi paciente a los 2 días me menciona que tiene un dolor agudo y al verlo está infectada la herida. Eso, ¿para qué nos sirve el ambiente aséptico? Para evitar esas complicaciones postoperatorias. La preparación de la piel del paciente es fundamental también. El paciente tiene que pasar por un proceso preoperatorio, que es lo más común que llamamos con ese término, antes del acto operatorio, donde se realiza el lavado de la zona que se va a operar, así como también minutos antes del acto operatorio se realiza una antisepsia de la zona. Filtrado de aire en las salas, que es lo mismo que justo mencioné, la ventilación. Lo que es la esterilización del instrumental en perfecto estado debería ser. No puede quedar materia orgánica en medio de las ranuras de cada instrumento. Si uno no ha pasado por un proceso adecuado de lavado, escobillado del instrumental y lo esteriliza con ese material orgánico, restos de un anterior paciente, al final todo el proceso de contaminación está involucrado y no ha pasado por un adecuado proceso. ¿Qué sucede ahí? También puede generar una complicación postoperatoria. Así como también, ¿qué más necesitamos? Nuestro equipo de bioseguridad, todo lo que viene a ser nuestro uniforme, como es el ambo, el camisolín, que viene a ser el mandilón que utilizamos, estéril, los guantes estériles y todo lo que conlleva en el acto operatorio. Ahora vamos a ver cada procedimiento que he mencionado a grandes rasgos, pero los más importantes. El lavado de mano, lo que tienen que saber de este lavado de mano en particular es que nosotros, cuando nos vamos a lavar, ahora supongo más con la pandemia, todo el mundo habrá estado lavándose las manos 10 a 20 veces al día y eso, muy poco todavía. El proceso de lavado de manos tiene que ser riguroso. ¿Qué quiere decir? Una frotación
una fricción. Yo no estoy acariciando mis manos porque ahí no logro desinfectar, no logro eliminar todo lo que viene a ser la suciedad o los microorganismos o la piel muerta que queda en la superficie de nuestra piel. ¿Y qué es lo importante? Usar un jabón adecuado y abundante agua al momento de realizar el lavado. ¿Qué eliminamos con un lavado de manos social? ¿Qué es el lavado de manos social? Es el lavado que todos hacemos en nuestra casa antes de comer, después de comer, etc. Ese lavado de manos que nos elimina la suciedad, la materia orgánica que queda en nuestra piel y parte de nuestra microflora. Supongo que en asignaturas anteriores les suena familiar lo que viene a ser la microflora. Existe una microflora transitoria y una microflora residente, que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Qué más? Evita la transmisión de microorganismos de una persona a otra. Es una actividad rutinaria. Todos los días, antes y después de cada actividad, uno realiza el lavado de manos. ¿Qué consideraciones tiene que tener? ¿Cuáles son las recomendaciones? Principalmente, las uñas tienen que estar cortas. Corta significa que no puede ingresar nada debajo de nuestra uña. Muchas veces dicen, sí, que no sobrepase el dedo, ya está corta mi uña. No, ¿por qué? Porque si yo introduzco un palito debajo de la uña, hay 2 milímetros que sobrepasa el palito, esa uña no está corta. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros, de una zona que nos hemos ido, no sé, hemos ido a trotar al parque, etcétera, hemos tocado diferentes superficies, en nuestra uña se quedan impregnados por todo donde hemos pasado. ¿Qué otro detalle? Sin esmaltes. Esmaltes, dentro de los esmaltes están los brillos. ¿Por qué? Durante el lavado de manos, haciendo la frotación y todo el lavado que conlleva, podemos desprender parte del brillo, parte del esmalte, y eso llevarlo en el momento que nos colocamos los guantes, y demás, si el guante se rompe, podríamos llevarlo hasta la herida del paciente. Hay estudios que indican que ninguna de estas estipulaciones están permitidas para el acto operatorio. Y así, obviamente, con el lavado de manos complementa y nos garantiza una adecuada limpieza. ¿Qué más? No utilizar joyas en las manos y en las muñecas tampoco. ¿Qué quiere decir? No anillos. Doctora, pero estoy casada, estoy casado. Muy bien, pero eso se queda aparte, guardado en tu mochila, bajo llave, bajo candado, etcétera, pero durante el proceso de lavado, cuando uno va a realizar un acto operatorio, no debe tener ninguna joya, ni reloj, ni pulseras, ni anillos, ni aretes. ¿Por qué? Porque eso viene a ser una transmisión cruzada del operador, del cirujano, hacia el paciente, o viceversa. ¿Por qué? Porque de repente, no, voy a hacer una cirugía y me olvidé quitarme los aretes, el gorro no cubre los aretes, salpica un chorro de sangre, llega a contactar mi arete y después me voy a mi casa o me veo más tarde con mi enamorada y mi enamorada me agarra el arete y ya hay una contaminación cruzada. Eso se evita, por eso ninguna joya durante el acto operatorio. Antes del acto y obviamente ya mucho después, ya sí pueden ponerse todo lo que es. Los jabones que se utilizan tienen que ser de preferencia jabones asépticos, que tengan una composición de un antiséptico. ¿Sí? Antiséptico, jabón que tenga algún desinfectante o detergente, no solamente detergente, sino una solución antiséptica. Ahora lo vamos a conocer cuáles son ellas. Si utilizamos, obviamente después de tanto lavado, de tanto uso de guantes, nuestras manos se resecan, se deshidratan. ¿Podemos usar cremas hidratantes? Sí, pero mucho después del acto operatorio, no antes. ¿Por qué? Porque también queda pregnado en ellos.
Los tipos de lavado de manos, según una clasificación, tenemos lo que es el lavado social, que ya lo mencioné hace un momento. El lavado social es el lavado que hacemos rutinariamente antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, después de comer, etc. Este lavado social todos lo realizamos. No tiene un orden, no tiene una secuencia. Básicamente es frotar las manos en lo posible y generalmente demora unos segundos. ¿Qué eliminamos? Como ya lo mencioné, suciedad, materia orgánica y disminuye ¿qué flora? Solamente disminuye la flora transitoria, no la elimina. Llega a disminuir flora transitoria, que es la flora o los microorganismos que están en la capa superficial de nuestra piel. El siguiente lavado es un lavado con solución hidroalcohólica. ¿En qué caso se utiliza lo que conocemos como el gel con contenido a base de alcohol? Generalmente nos ayuda a zonas donde no llega a haber cantidad adecuada de agua, donde no tenemos los recursos para poder realizarnos un adecuado lavado de manos. En esa zona, solamente en esa zona, en caso de una emergencia extrema, como lo menciona acá, se realiza el lavado de manos con la solución hidroalcohólica. ¿A base de qué? Obviamente tiene que ser alcohol con glicerina de preferencia. Se realiza por lo general en zonas de extrema pobreza, ¿no? Y como tercer lavado tenemos el lavado quirúrgico. Este lavado quirúrgico es un lavado que ya tiene una secuencia, un orden. Este lavado de manos quirúrgico no solamente disminuye la flora transitoria, la llega a eliminar. Y además de eliminar la transitoria, la flora residente la llega a disminuir. ¿En qué situaciones se utilizan? Antes de una intervención quirúrgica. Este lavado de manos quirúrgico podemos encontrarlo de dos tipos, en numerados y en cronometrados. ¿Cuál es la diferencia? En las prácticas lo estamos mencionando también. El cronometrado viene a ser cuando cada paso de lavado de manos y cada fase tiene un minuto establecido. Es decir, por 1 minuto me voy a realizar la primera fase de lavados. Por 3 minutos me realizo la segunda fase de lavados. Entonces ya hay un tiempo que nosotros vamos mirando el reloj y se desarrolla el lavado de manos. En cambio, el método numerados es un método que nosotros estamos aplicando aquí en cirugía, en la asignatura, y el método de numerados viene a ser que cada paso de lavado de manos lo realizamos por tantas veces. ¿Qué quiere decir? Nuestro lavado de manos quirúrgico, cada paso de cada fase lo realizamos 10 veces. 10 veces frotamos palma con palma, 10 veces frotamos palma con dorso, y así sucesivamente. Se puede utilizar en el lavado de manos quirúrgico artefactos de ayuda, como lo vemos acá en el video. Podemos en ciertos casos usar una esponja, un cepillo. Obviamente tendrían que estar esterilizados para poderlos utilizar, así como un complemento que dentro de nuestro lavado de manos quirúrgico que estamos utilizando es el palillo de naranjo, que nos sirve para la zona subungueal, que lo vamos a ver en la práctica. Este lavado de manos quirúrgico son pasos a seguir y cada paso toma un tiempo y lo hacemos por una cantidad de veces. Eso ya lo vamos a profundizar en la práctica. Luego de realizar el lavado de manos, que es primordial, pasamos al secado de manos y de brazos también, obviamente, porque nuestro lavado de manos no solamente llega a la muñeca, sino llega de 4 a 5 centímetros por encima del codo. El secado de manos se realiza posterior al lavado, obviamente, sí, y lo podemos realizar de dos maneras, utilizando secadores automáticos, como lo realizamos en las prácticas, y hay el video en la práctica demostrándolo.
Y el otro método, como lo vemos en la fotografía, utilizando una toalla estéril, que haya pasado por el proceso adecuado de esterilización. Un lado de la toalla nos sirve para secar una mano y otro lado de la toalla para secar el otro lado. ¿Por qué? Porque nuestra flora, microflora bacteriana residente, que es la que queda, una parte de nuestra flora residente, de un brazo, de una mano, no es la misma que del otro lado. Cada lugar tiene su propia flora microbiana. Llevar una bacteria o un microorganismo de una zona a otra zona provocaría una enfermedad. Y nosotros queremos disminuir en lo máximo posible todos los microorganismos para poder realizar el acto operatorio. Muy bien. Y con ello quiero agregar acá, hacer una acotación como parte de la historia hace muchísimos años, cuando no existían los guantes, cuando habían cirujanos que se daban cuenta que operando a las personas podían salvarles la vida, entre otras cosas, cuando se inició recién la cirugía, un doctor se dio cuenta que como realizaban la cirugía con las manos, solamente que varios casos de las personas que llegaban a ser operadas presentaban una infección postoperatoria, una complicación, llegando a la conclusión que era su lavado y su antisepsia de manos las causantes de ello. Y es por eso que posterior a ello se llega a inventar lo que viene a ser los guantes y toda la técnica y las normas asépticas. Lo he dicho en resumen porque hay una historia detrás de todo ello, que antes también teníamos una teoría exclusivamente de historia de la cirugía, pero por cuestiones prácticas y por cuestiones de reducir y entregar la mejor información y la más útil para ustedes, estamos el día de hoy presentando esta teoría, ¿sí? Luego del secado de manos tenemos lo que viene a ser la colocación de los guantes quirúrgicos. Obviamente los guantes quirúrgicos tienen que ser estériles, tienen que ser empaquetados, pasados por un proceso adecuado de esterilización. Y existen dos tipos de manera. Una manera que es un enguantado abierto y un enguantado cerrado. ¿Cuál es la diferencia? El enguantado abierto no es con el uniforme completo estéril. ¿Qué quiere decir? No utiliza mandilón o camisolín. ¿Para qué lo utilizamos? Para una consulta diagnóstica, por ejemplo. Para un retiro de puntos, etc. En cambio, el enguantado cerrado viene a ser junto con la colocación del mandilón o camisolín para una vestimenta completamente estéril, como lo vemos acá en el fondo de nuestra imagen. La colocación del mandilón o camisolín, por lo general, se hace junto con la ayuda del personal circulante, el personal no estéril, apoyándonos de la zona que puede tocar. ¿Por qué? Porque ahora me van a decir, doctora, pero todo el mandilón está estéril, ha pasado por todo el proceso de esterilización, el circulante no debería tocar nada. Correcto, pero el circulante está para apoyar al personal estéril. Y existen ciertas normas, que es lo que vamos a mencionar a continuación, al acabar esta parte, que puede manipular el circulante. Así como hay ciertas normas que el personal estéril no puede manipular y solamente el circulante lo manipula, y el personal estéril cosas que él solamente puede manipular y el circulante por nada del mundo las puede tocar. Y estas reglas vienen a continuación. La primera, y espero que estén atentos porque ahorita les voy a preguntar. ¿Qué se considera estéril? Acá nos dice, superficies estériles solo contactan con superficies estériles y superficies no estériles contactan solo con superficies no estériles. Nuestra mesa de mayo viene a ser la que tenemos aquí, las que les presento.
La persona o el personal estéril que está junto a nuestra mesa de mayo es el personal instrumentista, que es un personal estéril, como ya lo mencioné. ¿Qué puede tocar esta persona? Sus guantes, ha pasado por el proceso de lavado de manos, se ha colocado el mandilón y tiene los guantes estériles. Esta persona puede manipular con sus guantes estériles este instrumental que está estéril. La bandeja con la tela también ha pasado por el proceso de esterilización. Todo eso puede ser manipulado. ¿Qué es lo que no puede manipular el personal estéril? Lo que se encuentre de la cintura para abajo y lo que estén del borde hacia afuera de la mesa. ¿Por qué? Porque el personal circulante que también se desplaza por la zona, no tan cerca del acto operatorio, pero hay un desplazamiento, puede rozar los bordes y los bordes no se consideran estériles. Un artículo se considera estéril solo después de que ha pasado por el proceso adecuado de esterilización y donde se muestre que lleva los resultados mesurables. ¿Cómo lo demostramos? Porque existe un identificador en cada proceso de esterilización que puede ser biológico, cambia el color al pasar por el proceso de esterilización y eso nos ayuda y obviamente junto con la fecha de vencimiento a saber que ha pasado por un proceso adecuado de esterilización. El siguiente nos dice que hay ciertas áreas del cuerpo que no pueden descontaminarse adecuadamente, ya sea por antisépticos o con los antibióticos. Por ejemplo, en nuestras fosas nasales existen cierta microflora que ya es propio de nuestra zona. Si nosotros manipulamos la fosa nasal y la llevamos al sitio de la herida, los microorganismos que se encuentran en esta zona, lo llevamos a la zona de la incisión, ¿qué pasaría? Provocaríamos una enfermedad. Y eso es lo que nos dice ahí. Llevar las bacterias de una zona a otra zona hay que evitar. Los campos estériles, batas o mandilones en estos casos, guantes, fundas de mesa, son barreras entre superficies no estériles y estériles, correcto. Son las barreras que nos permiten poder manipular también el instrumental estéril. Como ya lo mencioné, los bordes de la mesa, aunque estén cubiertos con la tela estéril, no se consideran estériles. El empaque de guantes ¿es considerado estéril? ¿Quién me contesta? No, doctora. No, doctora. No. Lo del interior. Correcto, correcto. El empaque de guantes, como lo menciona en la teoría, ha sido en la práctica, ha sido transportado desde su fabricación, salió de la fábrica, el transportista se lo llevó a la tienda de materiales dentales, en la tienda de materiales dentales lo ubicaron y lo manipularon, colocándolo en la posición que quieren colocarlo. Ha sido manipulado, que ya tiene un proceso, ya está contaminado el envoltorio externo. Pero este papel que es elaborado, el envoltorio de los guantes, es un papel especial, que es un papel de grado médico, que no traspasa. El interior que tiene un envoltorio sí se encuentra estéril junto con los guantes estériles. Al igual que, ¿qué más? Los empaques de las hojas de bisturí. El empaque se manipula. La hoja de bisturí sí se encuentra estéril. ¿Qué más? Un momento. ¿Qué más no consideramos? No lo encuentro. A ver, pero ¿qué más consideramos no estéril? Por ejemplo, los tambores donde se coloca las gasas, los algodones, esos tambores metálicos que se introducen dentro de la esterilizadora. El tambor por fuera se contamina porque se llega a transportar. El contenido que se ha esterilizado dentro es lo que se mantiene estéril. Si hay duda sobre la esterilidad de algún instrumento o artefacto, se considera contaminado.
¿Qué quiere decir? Esta pinza, por ejemplo, no ha pasado por un proceso adecuado de lavado, no lo han escobillado, no lo han retirado en la materia orgánica, los restos de sangre, y así lo han introducido a la esterilizadora. Con todo el instrumental que ha sido esterilizado, todo se considera contaminado. Una vez colocados los campos, el paciente que va acá en medio sobre la mesa de operaciones es el centro del campo estéril. El resto del equipamiento cubierto con campos y el personal estéril forman parte de la periferia del campo. No deben colocarse artículos no estériles en esta zona, lo que está más cerca al acto operatorio. ¿Qué se considera estéril del mandilón? Nosotros, ustedes, a ver, ¿se acuerdan los que han hecho el lavado de manos? ¿Hasta qué altura se considera lavado, era el límite de lavado de la primera y la segunda fase? 3 a 4. 4 a 5 4 a centímetros. 5 del codo, centímetros. doctora. Muy bien, 4 a 5 centímetros encima del codo. ¿Qué quiere decir? Por encima del codo acá, no por debajo, sino por encima. En ese caso, nuestro mandilón, una vez colocado, después que nuestro personal ha pasado por el proceso de lavado de manos, se ha colocado el mandilón y los guantes, la parte de la espalda ha sido manipulada ¿por quién? Por el circulante, para poder colocarle el mandilón. Toda la espalda de nuestro personal estéril se considera contaminada. ¿Qué otra parte más? Las zonas de las axilas y la cintura hacia abajo se considera contaminado. ¿Y qué otro detalle más? Nuestras mangas. Las mangas de nuestro mandilón. ¿Hasta dónde se considera estéril? ¿Ustedes qué dicen? ¿Toda la manga hasta el hombro? Hasta la pretina, doctora. La pretina está cubierta. Obviamente todo, sí, tienes razón, todo lo que es el guante junto con la pretina que está cubierta, todo esto se encuentra estéril. Pero mi pregunta es, ¿todo es estéril hasta el hombro o habrá algún límite? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hasta el codo? Estamos cerca. No es hasta el codo, sino es justo lo mismo que ustedes se van a acordar por el lavado de manos. ¿Qué quiere decir? ¿A mitad del antebrazo? Hasta 4 unos a centímetros. 5 ¿Dónde está el guante? centímetros Arriba por del codo. encima del codo. Así es, hasta esa altura. ¿Sí? Puede ser 3 a 4 centímetros, pero llega hasta esta altura. Todo el antebrazo y una parte del brazo. Entonces, ¿qué se considera estéril del mandilón? Las mangas hasta 3 a 4 centímetros por encima del codo y todo lo que viene a ser la pechera de nuestro personal estéril. Todo lo demás, que es la cintura para abajo, la zona de las axilas, los hombros y la espalda, se considera no estéril. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien, continúo Sí, entonces. doctor. Las mesas se consideran estéril solamente en la superficie. Eso viene a ser lo mismo. Se considera estéril solo la superficie, sin contar qué cosa de la superficie. ¿Qué no se considera estéril? Los bordes. Los bordes. Los Perfecto. bordes. Muy bien, están atentos. El personal estéril debe permanecer en un área inmediata al campo quirúrgico o al campo operatorio. Por eso la zona de los lavabos está próxima e inmediata a la sala de operaciones. Los miembros no estériles nunca deben recostarse sobre la superficie estéril para entregar materiales o el campo. ¿Cómo es la manera de poder pasar ese instrumental? Por medio de una pinza, por ejemplo. Dándoles el ejemplo del tambor de gasas. ¿Qué pasa si no se colocaron suficientes gasas en la mesa de mayo? Donde se encuentra el instrumental es la mesa de mayo. Es parte de la práctica de la próxima semana. Nos faltan gasas. El personal no estéril, que viene a ser el circulante, coge el tambor con las gasas y lo aproxima a la instrumentista. ¿Qué hace la instrumentista? ¿Mete su mano y coge las gasas que quiera? No. Coge una pinza y coge
ahí por medio de la pinza, sin tocar los bordes del tambor, sin tocar nada metálico, solamente el contenido del empaque de la gases, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de ello, ¿no? Igual, el circulante no va a venir de frente y se va a recostar sobre el campo estéril que se ha colocado en la mesa de operaciones. Ahí está rompiendo cadena de esterilización. Y esa es una palabra que nosotras, las docentes de cirugía, aplicamos mucho en el ciclo. Cuando nosotros veamos que al momento que ustedes se colocan los guantes y me tocan la cara externa del guante, sin colocarse los guantes, ahí están rompiendo cadena de esterilización. No los quiero enredar porque eso es parte de los que han llevado a la práctica el día lunes y el día de hoy, pero lo van a ir conociendo un poco más en el transcurso de las semanas. Los movimientos se mantienen al mínimo durante la cirugía. ¿Qué quiere decir? Cada miembro del equipo, ya sea el cirujano, el ayudante, el primer ayudante, el segundo ayudante o el instrumentista, cada uno tiene una posición en la mesa de operaciones. ¿Cómo se establece esta posición? Esta posición se debe establecer de acuerdo al cirujano. ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué puede diferenciar el cirujano que esté a la derecha o a la izquierda? ¿Hola? ¿Se quedaron dormidos? No, pero A ver, les voy a dar una ayudita. ¿Qué diferencia hay que un cirujano pueda ser zurdo o pueda ser diestro? De acuerdo a ello, va a ser la posición en la mesa de operaciones del cirujano. Si el cirujano es diestro, va a ir al lado derecho del paciente, como lo vemos aquí en la fotografía. En diagonal al cirujano va a ir el instrumentista. Al frente del cirujano va a ir el primer ayudante y al lado derecho va el segundo ayudante. Si el cirujano fuera zurdo, iría al lado izquierdo del paciente. Y obviamente todos los demás viceversa. Eso es algo que no vamos a poder desarrollar en la práctica, pero sí lo vamos a mencionar y lo vamos a estar repitiendo constantemente porque no pueden estar ustedes juntos en una sala. Pero sí, la idea es que tengan el conocimiento de cómo es la posición de cada miembro estéril dentro de un acto operatorio. También, ¿por qué menciono todo esto en este momento? Porque así cada uno mantiene su posición y no hay movimientos innecesarios en el acto operatorio. No es que, no, me tengo que dar la vuelta y me tengo que ir al otro lado porque soy el primer ayudante, tengo que estar hacia el lado derecho. No. Sino, en este caso, mantiene su posición para evitar lo que son los movimientos. Más movimientos, más corriente de aire, más levantamiento de pelusas o de partículas que pueden llegar a la herida del paciente. Durante la cirugía debe hablarse lo menos posible. ¿Por qué? Porque todo lo que llega a ser humedad, saliva, mojarse en nuestras mascarillas, llega o podría llegar hasta el acto operatorio y generar una contaminación. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos, cómo hablamos, cómo nos pasamos? Existen señas que nos ayudan. Si queremos una tijera, el cirujano hace el gesto de una tijera con los dedos. Si queremos una pinza, tiene una manera de pedir la pinza. Y existe un pase y recepción de instrumental que lo vamos a ver en su momento. La humedad transporta bacterias desde superficies no estériles a superficies estériles. Es lo que les decía, por eso es mantener la comunicación mínima. Y evitando, obviamente, la saliva particularmente. ¿Sí? Obviamente esa es una fotografía sumamente exagerada, pero para que les quede sumamente claro. El campo estéril se establece lo más cercano posible al inicio de la cirugía y debe controlarse durante todo el procedimiento. Así es. Próximos tienen que estar. Donde se encuentre todo la vestimenta que se ha esterilizado, se coloca en un paquete quirúrgico, se llama. Así como el instrumental está dentro de una caja quirúrgica
que ambos han pasado por el proceso de esterilización. Esas normas que acabo de mencionar forman parte de la técnica aséptica. Ahora les voy a hablar sobre las precauciones universales y aquí voy a profundizar un poquito más porque nos falta todavía regular y ya nos queda media hora. Lo que viene a ser, no voy a profundizar mucho, sino voy a hacer un poco más fluido, me refería. Dentro de las normas, de las precauciones universales, la principal de todas es que tenemos que tener claro, aunque no vayamos a hacer una cirugía, aunque solamente vayamos a hacer una consulta, pero vamos a utilizar un explorador, tenemos que considerar principalmente que todos nuestros pacientes se consideran contaminados. ¿Por qué? Porque nosotros manipulamos fluidos y manipulamos instrumental punzocortante. Y aunque sea nuestro vecino de toda la vida, que lo conocemos desde que nacimos y siempre hemos estado de arriba para abajo, todos los pacientes se consideran contaminados, porque muchas veces por la vergüenza, aunque le realicemos una historia clínica, los pacientes no van a decirnos la verdad y puede ser de que al final se encuentre con una enfermedad de transmisión sanguínea. ¿Qué quiere decir? Como la hepatitis B o el VIH, que son los dos virus que más podrían estar en contacto con nosotros por vía sanguínea. Entonces, en esos casos tenemos que tener bastante consideración y toda nuestra bioseguridad de por medio. Todo personal debe utilizar guantes cuando manipule sangre, fluidos corporales y todo lo que viene a ser materiales quirúrgicos contaminados. Aquí les quiero hacer contarles una pequeña historia sobre un colega mío, un amigo mío de mi promoción, hace muchos años. Él ingresó a hacer su especialidad después que terminamos la carrera, ya se había titulado también, y él estaba realizando sus prácticas de la especialidad de endodoncia. Si bien es cierto, en endodoncia no creo que todavía algunos de ustedes hayan llevado la asignatura, pero se trabaja con unas limas sumamente puntiagudas. Y al momento de realizar la endodoncia al paciente que le tocaba, tuvo el accidente y se cortó y se pinchó y se profundizó con la herida. El paciente había dicho en su historia clínica que era VIH positivo. ¿Qué haces en ese momento? Porque un accidente puede suceder. Lo primero es seguir las normas que indican en la clínica o en el hospital donde estés trabajando. Esas normas indican, por ejemplo, primero, informar. Segundo, acudir a una clínica para sacarte una prueba en ese momento. Seguir un protocolo de lo que indique cómo tomar pastillas. En el caso de él, tomó pastillas retrovirales por un mes entero diariamente. Y al mes se tuvo que hacer una segunda prueba porque inmediatamente, como ustedes saben, no sale el resultado adecuadamente. La primera es como un descarte que se hizo de la prueba. Obviamente sí salió negativo porque él sabía, pero al mes de tomar los retrovirales, un mes entero, imagínense, sin no saber si se contagió o no se contagió, no poder dormir, fue otra persona ese mes, hasta que por fin salió el resultado y no se llegó a contagiar, no se llegó a contaminar en ese momento. Entonces, eso no en todos los casos puede suceder, porque puedes contagiarte al final, porque es una transmisión por vía sanguínea. Entonces, por eso recalco cada norma y cada punto que estamos tomando y tocando aquí. Durante el procedimiento, todos tienen que utilizar lo que viene a ser la mascarilla, gorro descartable y lo que viene a ser un protector facial también. Puede ser, en la mayoría de casos, ahora se usa más descartable para poder desecharlos después del acto operatorio. Todo personal debe utilizar camisolines para la protección de fluidos corporales, que son los mandilón. Todo
objeto punzocortante debe ser desechado en una caja adecuada que solamente sea para objetos punzocortantes, que se llama caja de descarte. Es una caja rojita, que en una de mis fotos anteriores pasó, que estaba sobre una mesa auxiliar, debajo de una mesa auxiliar. Y se manipula con extrema precaución. Ustedes este ciclo, en las próximas semanas, vamos a manipular lo que es el bisturí, suturas, y es ahí donde ustedes van a tener una extrema protección y van a seguir todas las indicaciones que les vayamos a dar. Todo personal debe lavar completamente las manos antes y después de cada acto operatorio. Lo volvemos a repetir, parte de la técnica aséptica. La ropa sucia y desperdicios tienen que ir en un lugar separado de nuestra ropa común para salir a la calle. ¿Por qué? Porque nuestra ropa de uniforme, nuestro ambo, pasa por todo lo que viene a ser microorganismos y puede estar en contacto con fluidos corporales. No se debe mezclar la ropa. Cuando se derrama sangre o fluidos, ¿qué se hace? ¿Inmediatamente traigo mi trapeador y lo limpio? No. Lo primero que se tiene que hacer es verter un desinfectante sobre el sitio donde ha caído el fluido corporal, dejar que active el desinfectante según las indicaciones y, posterior a ello, limpiar recién. ¿Qué pasa si un personal se hace una herida, se punciona antes del acto operatorio o durante, perdón, acá es durante el acto operatorio? Tiene que informar inmediatamente y seguir las normas del centro de salud, ya sea hospital o clínica, que es justo el caso del ejemplo que les di hace un minuto. Todos los empleados de la sala de operaciones tienen que ser vacunados contra la hepatitis B. Cuando ustedes llegan a internado, antes de empezar sus prácticas en la clínica, les piden obligatoriamente la vacuna contra la hepatitis B. Aquí sí viene esta. Si un personal se hace una herida que está expuesta y es inmediata a lo que manipulamos, que son nuestras manos, debe ser removido de su cargo, de su función, hasta que la herida esté totalmente cicatrizada. ¿Para qué? Para evitar una contaminación cruzada. Tanto él se puede contaminar como el paciente, y eso se evita. Todos los primeros términos o los primeros enunciados que dije, que mencioné sobre la técnica aséptica, forman parte de la cadena de esterilización, perdón, de la cadena de asepsia. Todos los términos o todas las normas de la técnica aséptica forman la cadena de asepsia. Si una de esas normas se rompe, rompemos la cadena de asepsia. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que me mencionen o que me digan qué me puede decir. ¿Qué diferencias hay básicamente entre las normas de la técnica aséptica y las precauciones universales? Hola, ¿están? Queridos estudiantes, ¿me están escuchando? Las normas sería cuando es el momento de la cirugía y las otras sería en lo normal en el consultorio. En ambos casos son para los dos, tanto para el consultorio, ya sea una simple consulta diagnóstica, como una cirugía de tercera molar. La diferencia básica es que la técnica o las normas de la técnica aséptica son para mantener la cadena de asepsia libre de microorganismos durante el acto operatorio, durante cualquier intervención. En cambio, las normas de las precauciones universales nos ayuda a ¿qué? A evitar una contaminación cruzada entre operador-paciente. ¿Sí? Eso no está en ninguna diapositiva y es algo que lo tienen que tener claro. Muy bien. Entonces, vamos a esta última parte que es antisepsia. Ya mencionamos el término bastante, ya sabemos qué significa antisepsia. No voy a redundar en eso. Lo único que quiero aquí es una pequeña introducción darles, es que nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, está compuesto por millones, trillones, billones de células. Entre esas células, solamente nos dice que el 10% son características
propias de los humanos o de los mamíferos. Y lo restante, el 90% restante, forman parte de nuestra microflora residente. ¿Qué viene a ser? Las bacterias que residen en cada zona de las bacterias, etcétera, o sea, microorganismos en general que residen en nuestro organismo. ¿Para qué? Porque muchas de ellas no provocan enfermedad en la zona, sino más bien nos ayuda para nuestro desarrollo normal, fisiológico, nutricional y de defensa. ¿Sí? Los dos tipos, como ya lo mencioné, hay la flora transitoria y la flora residente. La transitoria, acá tenemos una fotografía mejor. La transitoria, ¿cuál es la transitoria? La que solamente se encuentra en la capa superficial y ya sea por un roce, llegamos a contaminarnos o llega a estar formando parte de nuestra superficie. Y la flora residente es la que ya se encuentra propia de nuestro organismo. En esta fotografía vemos dos tipos de microorganismos, de color verde como bastones y de color morado como uvas. ¿Cuál viene a ser la flora residente? La morada. Microflora La morada residente. de uvas. Perfecto. La morada. Usando el término uvas es algo para compararlos, pero no lo utilicemos verdaderamente, sino es para poder ilustrar mejor la visión, ¿sí? Microflora residente y microflora transitoria, la que está en la parte superficial. Correcto, las personas que me contestaron. Entonces, para poder ayudar a que nuestra piel se pueda disminuir y eliminar los microorganismos, necesitamos hacer un proceso de antisepsia de la zona antes del acto operatorio. Ya sabemos que la antisepsia inhibe crecimiento, disminuye y elimina microorganismos ¿sobre qué? Tejidos vivos. ¿Mediante qué? Un antiséptico, que es un agente químico. El propósito es disminuir y dejar lo más libre posible de microorganismos la zona a operar o hacer el acto operatorio. ¿Qué es el antiséptico? Agente químico a base de sustancias antimicrobianas que pueden ser bactericidas, bacteriostáticos o ambos, ¿sí? ¿Qué características tienen que tener? Amplio espectro, ¿qué quiere decir? No solamente ser bactericidas, que las bactericidas solamente eliminan bacterias, sino también viricida, fungicida, etc. ¿Qué poder? El poder germicida de alta gama, una excelente penetración en la superficie, selectividad de acción y un efecto rápido y duradero. 4 características principales de la elección del mejor antiséptico. Que sea germicida, eliminación de diferentes microorganismos, que no tenga toxicidad sobre la piel, sumamente importante, que no cause una hipersensibilidad al paciente. Protección residual es después de que termine su efecto, aún perdure y siga teniendo el mismo resultado por un poco más de tiempo. Y lo mismo que toxicidad, evitar la alergia al paciente. Tenemos diferentes tipos de antisépticos, algunos ya los conocemos, sobre todo supongo el alcohol, el yodo, el amonio cuaternario ahora con la pandemia ha incrementado la popularidad y sobre todo, y el más importante para nosotros, la clorhexidina. Vamos a mencionarlos, los más importantes. Lo que viene a ser el jabón y lo que tienen que saber es que existe el jabón simple, normal o el jabón antiséptico. Los jabones están compuestos ¿de qué? Básicamente detergente, que contienen un ácido graso. Pueden ser los jabones duros o los jabones blandos. Los duros es el ácido graso más sodio y los blandos el ácido graso más potasio. Cada uno con una manera particular de combatir. Como ya lo dije, en un lavado común, en un lavado social de manos, ¿qué eliminamos? Ya lo hemos mencionado, viene a ser la misma función.
Su actividad antiséptica es mínima porque no tiene ningún contenido antiséptico. En cambio, el jabón antiséptico ya es la combinación del detergente más la solución antiséptica. Y nos ayuda a eliminar flora transitoria. Lo que el jabón normal o común solamente nos ayuda a disminuir la flora transitoria. Este nos ayuda a eliminar la flora transitoria y disminuir la flora residente. El yodo y los yodóforos. ¿Qué son? Los yodos llevan desde la época antigua, más o menos dice desde 1800. Fue el primer antiséptico que se utilizó. ¿Pero por qué se dejó de utilizar? Porque formaba y causaba irritación de la piel y decoloraba la piel. Como ustedes lo han visto, es una tintura oscura de yodo. Generalmente es al 2%. El lado positivo es que sí tiene una buena acción germicida, ¿no? Pero ¿qué se demostró? Esto se dejó de utilizar este antiséptico, ¿por qué? Porque vieron que la combinación con los polímeros aumentaba su efecto y disminuía la irritación. Por eso nació la yodopovidona, que es la combinación de polivinil, pirrolidona y el yodo. ¿En qué concentración le encontramos la yodopovidona? Antes de que apareciera la clorhexidina y se volviera común, la yodopovidona era un antiséptico muy utilizado. Generalmente se encuentra en un porcentaje de 5 a 10%. No es irritante, no es tóxico, pero sí tiene un color oscuro, muy parecido al yodo, ¿no? Porque es parte de su componente. Sus funciones, digamos que tiene una amplia gama, pero solamente llega a eliminar o disminuir algunas esporas. El efecto es de 8 horas. Tercero, ¿qué tenemos? El alcohol, que ya lo conocemos perfectamente al derecho y al revés, y sabemos que las concentraciones van del 60 al 95. Menor porcentaje, mayor efectividad. Es por eso que ahora para los desinfectar todo lo que traíamos se volvió sumamente popular en la pandemia, es el de 70, generalmente 70 grados, ¿no? Alcohol de 70 grados, que es el que nos ayuda mayormente a desinfectar las superficies inertes. Es un excelente, también tiene una amplia gama germicida. Tenemos el gluconato de clorhexidina, que se volvió sumamente popular. Su efecto es de 4 horas, pero tiene una amplia gama, ¿sí? A pesar de que no es esporicida. Generalmente las concentraciones van de 0.5 a 4%. Y puedo recalcar que ¿dónde lo utilizamos más nosotros los odontólogos? En los enjuagues bucales. ¿A qué porcentaje? A 0.12%. Pero para que sea un efecto antiséptico, el gluconato de clorhexidina, si has tenido una infección postoperatoria, te conviene utilizar la clorhexidina al 2%. ¿Sí? Que es lo que por lo general utilizamos. Acá hay algo importante que quiero aclarar. ¿Qué quiere decir neutralizado por agua dura? Que cuando después de que tú realizas tu enjuague bucal, no vas a lavarte inmediatamente y enjuagarte con agua del caño o agua cocida. ¿Por qué? Porque pierde totalmente su acción. Los compuestos de amonio cuaternario. ¿Para qué se utilizan actualmente? Más que todo como un desinfectante, pero también tiene porcentajes de antiséptico. Generalmente se usa, acá hay un error, de quinta generación al 10%. Y bueno, sabemos que este amonio cuaternario también se ha vuelto famoso con la pandemia para la total desinfección de suelos, pisos y todo lo que es superficies inertes. Generalmente lo utilizan también a vapor, ¿no? Para desinfectar a las personas en cada tienda o centro comercial que ingrese. La dilución viene a ser de 20 mililitros sobre 1 litro de agua. Perfecto. Y volé y terminamos 10 minutos para las 8.
Muchas gracias y espero alguna pregunta o ha quedado todo claro. Todo claro, doctora, claro que hay que leer y ver bien, ¿no? Pero todo claro. Hay partes, sobre todo la parte de los desinfectantes, que son de los antisépticos, que son características propias de cada uno, que ya ustedes tienen ahí la teoría para que lo puedan revisar y estudiar. Repasar sobre todo las normas y las precauciones universales que son fundamentales para que ustedes puedan desarrollar su práctica, que los vamos a ver al derecho y al revés durante todo el ciclo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Francesca, Sí, doctora. por favor, ¿puedes compartir la guía de aprendizaje? Porque Sí. en una de las prácticas estaban preguntando bastante qué fechas se tienen evaluaciones para que para que ellos puedan leerla después con calma la guía. Sí, la guía de la Está planificación. en mi información. Ok, Puedes ya dejar de grabar ya, porque ya terminó tu clase para que no sea tan pesada. sí.